Continuamos con la mesa número 1, ¿hacia dónde va el libro en español? Muy buenos días. Hemos decidido hacer la primera ronda de intervenciones aquí delante de este podio, para no desaprovecharle porque es más fácil manejar los papeles. Toca ahora comenzar pues con la parte de los expertos, como acaba de decir Héctor Abad, aunque parece serlo en todo, sobre todo en la buena expresión. Y la primera mesa se titula ¿Hacia dónde va el libro en español? Para desarrollar este tema, como expositores nos acompañan tres personalidades que han tenido cada una de ellas en sus respectivos ámbitos de acción mucho contacto con la labor pues, de instituciones públicas, sobre todo en la difusión de la cultura del libro y del idioma. Y ellos son, en primer término, y en ese término tendrán lugar las intervenciones, Francisco Moreno Fernández. Él es doctor en Lingüística Hispánica, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá y académico correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua. Ha sido investigador visitante en las universidades de Londres, Nueva York, Quebec y Tokio, profesor visitante en las universidades de Gotemburgo, Sao Paulo y de Illinois en Chicago, y director académico de la Fundación Comillas. Ha sido director de las sedes del Instituto Cervantes en Sao Paulo y en Chicago, y actualmente es director académico del Instituto Cervantes de la sede de Madrid. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros Historia Social de las Lenguas de España, ¿Qué español enseñar?, Atlas de la Lengua Española en el Mundo, en coautoría con Otero, Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje, La Lengua Española en su Geografía, o Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Es director de la revista Lengua y Migración, coeditor de Spanish in Context y miembro del comité editorial del International Journal of the Sociology of Language. Ha sido columnista de los diarios estadounidenses en español, La Opinión de Los Ángeles, La Prensa de Nueva York y La Raza de Chicago. Por ello recibió el Premio Nacional 2003 de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de los Estados Unidos a la mejor serie de artículos publicados en prensa de gran tirada. A continuación intervendrá Fernando Zapata López, ya más o menos ha sido presentado en la mañana como participante de la inauguración de estos trabajos. Él es desde 2009 director de CERLALC, que es un organismo intergubernamental que depende de la UNESCO. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y fue director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de este país, de Colombia, de su país natal, donde realizó una destacada gestión dándole visibilidad al derecho de autor como factor de desarrollo económico y social. Ha sido profesor de la Cátedra sobre Derecho de Autor en las Universidades Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad del Externado de Colombia, Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Se ha desempeñado también como consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Se desempeñó como negociador del proceso de conformación del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio suscrito por Colombia y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio y el Tratado de Libre Comercio con Canadá, así como también en las negociaciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es miembro fundador del Centro Colombiano del Derecho de Autor, CECOLDA, y fue secretario general del adjunto del Instituto Interamericano del Derecho de Autor. Es expositor permanente desde el año 1987 en congresos internacionales sobre cultura y derecho de autor, en los cursos OMPI Suiza y OMPI SGAE para América Latina y en los congresos iberoamericanos sobre propiedad intelectual. Es autor también de numerosos artículos especializados en la materia de derecho de autor y derechos conexos. Y en tercer lugar está con nosotros Rogelio Blanco Martínez. Él es licenciado en Antropología y Ciencias del Hombre y en Filosofía y Letras, doctor en Pedagogía y diplomado en Sociología Política. Ha sido editor en distintas empresas del ámbito privado. Fue director del Centro de Estudios Bibliotecario y Documental, consejero técnico en los Ministerios de Cultura y Educación, vocal asesor y fue director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de 2004 a 2011. Ha presidido el Comité Ejecutivo del CERLALC también en ocasiones anteriores, figura como
miembro del patronato de diversas fundaciones, la Fundación María Zambrano, la Fundación Científica y Cultural José Martí, Camino de la Lengua, Biblioteca de Literatura Universal y de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Es también vicepresidente de la Fundación de Medina Sidonia, miembro del consorcio del Centro Federico García Lorca y de los consejos de redacción de varias revistas científicas y culturales. Él además es autor de una amplia obra de ensayística y de narrativa, un gran conocedor de la obra, la vida y la obra de María Zambrano, y en fin, irán tomando la palabra en el orden en que he leído sus fichas personales. Tienen un tiempo para sus intervenciones, después trataremos de armar una discusión entre los cuatro y más adelante vendrá un espacio para las preguntas. Muy buenos días, tardes. Les traigo el saludo del Instituto Cervantes, con su director Víctor García de la Concha a la cabeza, pero también de todas las personas que trabajamos en y para el Instituto Cervantes, en 78 centros que trabajan en 87 ciudades de 44 países de todo el mundo. Si no tienen información sobre el Instituto en general, les diré que se trata de una organización que depende del Gobierno de España, que tiene como misión fundamental la difusión de la lengua española y de la cultura en español en el plano internacional. No tenemos acción directa en los países hispanohablantes, no vamos a difundir el español donde el español es parte de su esencia, pero sí colaboramos en muchos proyectos educativos, en muchos proyectos que tienen que ver con la difusión cultural. Quisiera también agradecer a Conaculta y a todo el personal de la Dirección General de Publicaciones por el trabajo, por la invitación que nos han cursado y por el trabajo que han hecho al organizar todo este viaje y nuestra presencia en este encuentro. Hace muy pocos meses se firmó un acuerdo entre el Instituto Cervantes y el gobierno mexicano, en el que está incluido, por supuesto, Conaculta, que nos va a permitir utilizar las sedes y los recursos del Instituto Cervantes y del gobierno mexicano, sobre todo en países donde no se habla español, para difundir la lengua y la cultura española, y la verdad es que estamos muy ilusionados con los resultados que esta colaboración pueda proporcionarnos. El título de esta mesa es ¿Hacia dónde va el libro en español? Y para mi presentación, también por petición de los organizadores, he querido ligar esta pregunta a otra pregunta de ámbito más general, que es ¿hacia dónde va el español? Porque partiré de la premisa de que el libro electrónico, el español, tiene ligado su futuro al aprendizaje del español, al uso de la lengua española en todo el mundo, tanto en los países hispanohablantes como en los países que no son hispanohablantes. Por eso dedicaré unos minutos a hacer una presentación general sobre el peso internacional de la lengua española, enlazando directamente con algunos datos que ha proporcionado la presidenta de Conaculta, y dentro de ese panorama general incluiré también alguna información sobre la presencia del español en Internet, en lo que se refiere al consumo en el mundo hispanohablante y al consumo en el mundo no hispánico, para concluir presentando algunos aspectos de lo que creemos que puede ser la función del Instituto Cervantes, de las bibliotecas del Instituto Cervantes en relación con el libro digital y en relación con las bibliotecas digitales. He traído un PowerPoint para apoyar mi explicación, pero no se asusten porque a pesar de traer un PowerPoint tengo algo que decirles, y en cualquier caso sirve solo de ilustración, iré resaltando solo los datos que crea más relevantes, y si alguno de los datos que aparecen ahí no son objeto de mi comentario y luego quieren en el debate sacarlo a la luz, pues lo comentaremos con mucho gusto. Si vemos las cifras generales de lo que es la presencia del español en el mundo, tenemos actualmente, a pesar de que hay discrepancias en los cálculos, una comunidad idiomática que es capaz de expresarse en español, sea cual sea la condición, de más de 500 millones de personas. Es la segunda lengua por el número de hablantes, es el segundo idioma, la segunda lengua de comunicación internacional en estos momentos. Para el año 2030, probablemente antes, porque las cifras van galopando de una manera muy intensa, casi el 8% de la población mundial será hispanohablante, lo que llama más la atención si se contrapone esta proporción al número de hablantes que tendrá el ruso, algo superior al 2%, el francés, cercano al 1,5%, o el alemán, alrededor del 1,2%.
Dentro de 3 o 4 generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español. Y en el año 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo. Hay un dato más interesante que afecta también a la difusión de información electrónica, que es que más de 20 millones en este momento contabilizados, porque es difícil saber exactamente cuánta gente está estudiando español en este momento, porque esto que se puede estudiar en muy distintos tipos de centros. Pero en este momento, digamos, contabilizados, más de 20 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. De hecho, el inglés, el español y el francés son los idiomas más estudiados como lengua extranjera. Todo esto en un panorama en el que el número de lenguas que se utilizan en el mundo, como vemos en este gráfico donde aparece el número de lenguas desde 1500 hasta una proyección de 2200, va reduciéndose vertiginosamente. De tal manera que en ese panorama de cada vez menos lenguas de uso cotidiano, el español presenta un futuro prometedor. Hasta las cifras que tradicionalmente han sido menos optimistas para el español, como pueda ser la fuente Ethnologue, ya muestran, con datos de 2009, no están actualizados, que el español es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos, con un número superior, según ellos, a 300 millones. El chino es la primera lengua como lengua nativa, el chino mandarín, evidentemente, aunque pueden hacerse matices sobre esos 1.200 millones y rebajarlo hasta 900, sigue siendo, en cualquier caso, la primera lengua nativa del mundo. Pero por encima del inglés, por encima del árabe o por encima del hindi. El hindi, que también estaba hasta hace poco en cifras superiores al español. Hay una distinción teórica que conviene hacer y que la tenemos en cuenta a la hora de hacer la demografía del español, y es la distinción entre lo que son los hablantes que tienen un dominio nativo de la lengua, los hablantes que tienen una competencia limitada, o bien porque la utilizan como segunda lengua en un contexto donde ya no se utiliza habitualmente el español, pero que tal vez lo utilizaron en otro tiempo, o donde el español es lengua habitual de comunicación, aunque el entorno general no sea hispanohablante. Esos hablantes de competencia limitada también son hispanohablantes, y a ellos habría que asumir un tercer grupo, que sería el grupo de los aprendices de lengua extranjera, que son también personas capaces de expresarse en lengua española. Si unimos esos tres, si distinguimos estos grupos es porque creemos que pueden ser objeto de una atención diferenciada en lo que se refiere a la oferta del libro y en lo que se refiere a la oferta cultural. No es lo mismo dirigirse a un mercado de nativos que a un mercado de estudiantes, que a un mercado de hablantes con segunda lengua, porque las demandas van a ser diferentes. El panorama del español nos presenta una demografía hispánica que a fecha 2011 presenta un número de hispanohablantes nativos superior a los 400 millones, con un dato complementario importante, y es que en los países hispanohablantes más del 96% de sus habitantes hablan español. Es decir, si elegimos al azar 2 ciudadanos cualquiera de cualquier país hispanohablante, la probabilidad de que se puedan entender en español es superior al 96%. Cosa que no ocurre en otros países francohablantes o anglohablantes, donde si se eligen 2 ciudadanos al azar, la probabilidad es a lo mejor del 30% o del 25% de que se puedan entender en francés o en inglés. El grupo este sería el panorama de la presencia del español internacional como idioma nativo y de la presencia del español como lengua más importante en esos países. En lo que se refiere a los países donde la lengua habitual o nacional o oficial, o como se le quiera llamar, no es el español, se arroja una cifra cercana a los 50 millones de hablantes, y en esa cifra hay que tener en cuenta, muy en cuenta, por los datos del último censo de los Estados Unidos, porque allí nos aparece una cifra de 50 millones de hispanos. No todos esos hispanos hablan español con fluidez, hay muchos de esos hispanos que lo hablan con una competencia limitada, pero todavía la proporción de hablantes de español con competencia nativa o cuasi nativa entre esos hispanos de Estados Unidos es una proporción muy grande. De tal manera que entre esos 3 grupos de hablantes, los de dominio nativo, los de competencia limitada y los aprendices de español como lengua extranjera, tenemos un mínimo demográfico de 495 millones con fecha 2011, que habrá superado los 500 millones de hablantes en este momento. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista económico con nuestra lengua española?
Pues se trata de una lengua que nos permite compartir muchas cosas a hablantes de más de una veintena de países y que hace que aumente en un 290% el comercio bilateral entre nuestros países hispanohablantes. Es un elemento distintivo que justifica los movimientos migratorios que existen entre nuestros países dentro de un continente y entre continentes. Norteamérica, es decir, México, Estados Unidos, Canadá y España suman el 78% del poder de compra de los hispanohablantes. Los hispanos de Estados Unidos son el grupo inmigrante que más mantiene el dominio de la lengua a través de sucesivas generaciones, y esos hispanos de Estados Unidos tienen un poder de compra que va creciendo, digamos, de una manera muy sólida y muy continuada. Esta es la progresión de proporción o porcentaje de población hispana en los Estados Unidos, que para el año 2013 alcanzará una cifra superior al 16%. En el ámbito de la ciencia, el español va avanzando, digamos, adecuadamente o lentamente. No puede hacer competencia en lo que se refiere al uso científico a una lengua como el inglés, pero el hecho es que las cifras del español, del uso del español en el ámbito científico, van mejorando también progresivamente. En el ámbito de la clasificación de citación, España se sitúa en el puesto 11º. Se presenta un índice de especialización temática superior al mundial en ciencias del espacio, ciencias de la agricultura, matemáticas, física, ingeniería y medicina clínica, aunque nuestros fuertes son los temas culturales, y actualmente el número de revistas en lengua española alcanza el 4,4% del total, teniendo en cuenta que su crecimiento ha sido superior al 75% en los últimos 10 años. Y finalmente, en este repaso rápido sobre la presencia internacional del español, hay que hacer mención de lo que está ocurriendo en Internet. Actualmente es la tercera lengua más utilizada en la red, la tercera o la segunda, depende de los indicadores que se utilicen, pero en cualquier caso está a la cabeza de las lenguas más utilizadas en Internet, hasta el punto de que cerca del 8% de los usuarios de Internet se comunican actualmente ya en español. El uso del español en la red ha experimentado un crecimiento enorme en los últimos 10 años, superior al 800%. Es importante también ver cómo va progresando la penetración de Internet en nuestros países hispanohablantes, porque en Argentina y en España encontramos el mayor índice de penetración, pero otros países como Chile o como Uruguay tienen ya unos niveles de penetración de Internet que se acercan a la media de la Unión Europea. La brecha digital, que es uno de los grandes problemas, uno de los grandes temas que se debaten a propósito de la progresión de lo electrónico en el ámbito hispanohablante, existe, en algunos casos está creciendo, pero en otros aspectos está reduciéndose. España, México y Argentina se encuentran entre los 20 países con mayor número de usuarios en Internet. Y actualmente la demanda de documentos en español es la cuarta en importancia entre las lenguas del mundo. En este panorama, donde vemos que el español continúa, como en la última década, con una progresión muy significativa en lo que se refiere a su uso, a su presencia internacional, a su aceptación. No he hecho referencia a su aceptación del español y de la cultura hispánica, de la cultura en español, en otros ámbitos culturales, porque es mucho más evidente. Si pensamos en la música, en la gastronomía, en la literatura, y su capacidad de penetrar en otras culturas, su universalidad, pues podemos comprobar evidentemente que estamos también ante una progresión muy decidida. Pero en ese panorama, ¿qué es lo que puede aportar una institución como el Instituto Cervantes o como otras instituciones culturales que puedan verse en una situación semejante? Lo que voy a hacer va a ser presentarles qué es lo que está haciendo en este momento el Instituto Cervantes con un proyecto que llamamos Biblioteca Digital del Cervantes, que supone para nosotros un nuevo servicio, un nuevo modelo de servicio que, aunque lleva poco tiempo funcionando, apenas 2 meses, está comenzando a dar unos resultados que consideramos más interesantes. Este informe lo ha preparado el Departamento de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Hay que tener en cuenta que nuestro modelo de origen, nuestra matriz, es un modelo basado en una red de bibliotecas, una red de bibliotecas físicas, de bibliotecas materiales. A partir de aquí hemos comenzado a trabajar en nuestro modelo, en nuestra propuesta para lo que se refiere a la distribución de libros y de obras digitales. En nuestra realidad física, nuestra realidad material,
Contamos con 61 bibliotecas que ofrecen más de 2.000 puestos de lectura, que ofrecen más de 34.000 metros lineales de estanterías, con una colección de más de 1.240.000 volúmenes que atienden a temas muy diversos, entre los que destacan por la naturaleza de nuestros centros la literatura, la lingüística, la historia del arte, el cine, la música y la enseñanza de la lengua. Entre nuestros usuarios en este momento son 70.000 socios aproximadamente, aunque contamos con casi 1 millón de visitantes, y tenemos una tipología de usuarios muy variada, aunque condicionada por la naturaleza de los centros que funcionan en las ciudades donde tenemos presencia. Los servicios que ofrecemos dentro del instituto son servicios de préstamos, donde realizamos casi 1 millón, préstamo interbibliotecario también, hacemos formación de los usuarios, hacemos suministro electrónico de documentos, al que ahora me voy a referir con mayor detalle, descargamos libros o permitimos la descarga de libros y de audiolibros y ofrecemos recursos electrónicos en la web. Por supuesto, nuestra oferta de bibliotecas tiene una presencia en la red, la viene teniendo desde hace un tiempo. Tenemos más de 10.000 páginas web con más de 3.800.000 visitas en nuestras páginas, 24 blogs, tenemos 7.000 seguidores en Facebook y tenemos 3.800 seguidores en Twitter. Todo ello responde a unos objetivos que son de nuestras bibliotecas, pero que también son de la institución, teniendo en cuenta que las bibliotecas son una de las señas de identidad del Instituto Cervantes, porque todo el mundo sabe, allí donde tenemos presencia, que si hay un instituto, hay una biblioteca y hay unos recursos bibliográficos a su disposición. Los objetivos generales de esas bibliotecas son los generales del instituto, pero especializados en el ámbito bibliográfico: difundir la cultura española hispanoamericana, ofrecer colecciones y servicios que presenten una imagen plural y rica de nuestra realidad cultural, más amplia, la de España por supuesto, pero también la de todo el mundo hispanohablante, servir de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de español e impulsar el diálogo intercultural. En estas bibliotecas actualmente tenemos como características principales la dispersión geográfica. Como digo, estábamos en más de 40 países. Nuestro funcionamiento en red, lo que convierte a la red del instituto en tal vez la red más grande de bibliotecas de libros en español, de obras en español. Nuestro trabajo coordinado, la autonomía de nuestras bibliotecas, aunque estén coordinadas para poder adaptarse a las necesidades de cada territorio, y casi desde el inicio del Instituto Cervantes, una de las principales señas de identidad ha sido su interés, su apuesta por la tecnología. Esa apuesta por la tecnología se puede apreciar en el proyecto que voy a comentar ahora, voy a esbozar muy rápidamente, pero también en el éxito que ha tenido el proyecto llamado Centro Virtual Cervantes, que probablemente hayan consultado, donde hayan entrado muchos de ustedes, que tiene miles de páginas, con millones de consultas al año, y que ha sido una de las páginas en español más consultadas y más premiadas desde su apertura. En ese entorno surge el proyecto de la biblioteca digital. Y apareció porque han ido surgiendo nuevas posibilidades y nuevas necesidades. Ya sabemos que el libro electrónico se populariza cada vez más. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Cobra mayor protagonismo, y eso obliga a una institución como el Cervantes y a su red de bibliotecas a dar respuesta a esas necesidades, a rentabilizar sus recursos, a ofrecer una biblioteca abierta a las 24 horas, a aprovechar todas las ventajas que ofrece el entorno tecnológico, por esas ventajas de todo tipo a las que ha aludido también Héctor Abad, y que se han repetido, como él decía, ad nauseam, del ahorro de espacio económico, los gastos de envío y todo esto. No es necesario insistir en este asunto. Lo que sí creo interesante es presentar los trazos principales de cuál es nuestro modelo de gestión. Por un lado, este modelo de gestión ofrece un tipo de selección determinado. Hacemos una selección título a título, manteniendo una política, vamos a decir, paralela o similar al desarrollo de las colecciones que ya existen en las bibliotecas físicas de la red. Esto es una iniciativa bastante novedosa, porque nos permite mantener unos criterios propios para la adquisición de esas obras y mantener unas pautas de calidad, incluida la calidad de los formatos. Nuestro modelo de gestión nos lleva a un tipo de adquisición que nos hace ser los propietarios de los contenidos. Buscamos la suscripción o la compra de paquetes de contenidos cerrados.
que se ajusten a nuestras necesidades. Eso implica una adquisición permanente de las obras, eso implica una negociación de los derechos y una oferta de esos libros en unas condiciones determinadas. El libro electrónico nos pertenece y se incorpora a una colección estable, porque tenemos los derechos sobre esos libros para poder prestarlos. Esto nos lleva también a trabajar con un tipo de proveedor que es un tipo de proveedor muy variado, desde los editores, distribuidores, libreros, los autores directamente. Ese trabajo de construcción del catálogo poco a poco nos obliga a hacer búsquedas y no a limitarnos a los grandes paquetes bibliográficos que se venden a las bibliotecas, sino un trabajo más de bibliotecario. Nos permite entonces, porque eso es lo que buscamos, acceder a una pluralidad mayor de contenido, acceder a un fondo internacional y atender más a la bibliodiversidad. Esto hace que nuestro proyecto busque ser un proyecto sostenible, con continuidad en el tiempo, con una fuerte apuesta de futuro, integrando los libros electrónicos en nuestro catálogo general, compatibilizando la oferta bibliográfica con los objetivos y incrementando nuestra colección según las necesidades que plantean nuestros lectores. Para ello utilizamos una tecnología que nos ha llevado a contratar una plataforma de última generación, que es la que utilizan normalmente las importantes universidades y bibliotecas de los Estados Unidos. El sistema funciona con una modalidad de servicio con tecnología cloud computing, y a través de Internet cualquier lector del instituto puede consultar el catálogo de la plataforma y descargarse y obtener el libro en préstamo de una manera automática y utilizando dispositivos muy variados como la tableta, las computadoras, los ordenadores, los e-reader o los teléfonos. Esto nos ha obligado a integrar en este proceso técnico los materiales en nuestro catálogo y nos ha obligado a hacer una catalogación siguiendo el sistema integrado de gestión bibliotecaria AXISNet 2.0. Para acceder a nuestro catálogo podemos hacerlo a través de la página electrónica del instituto o bien a través de la página del portal de nuestras bibliotecas. Allí se accede al catálogo como si fuera una búsqueda en otro catálogo físico, y con el carnet de la biblioteca, que es requisito imprescindible tenerlo previamente, se mete la clave y se accede al catálogo para poder descargar los libros automáticamente. Actualmente solo tienen acceso a este servicio aquellos que tienen el carnet de la biblioteca, y normalmente tienen el carnet de la biblioteca aquellos que son usuarios del centro, pero está terminado de implementarse un sistema para que se pueda conseguir el carnet sin necesidad de acudir físicamente a una de nuestras bibliotecas, sino acudiendo a nuestro servicio central de bibliotecas por unas cantidades que en el caso del Cervantes son simbólicas. Por eso ahora que tenemos más dificultades económicas vemos que esto nos cuesta mucho dinero, pero nuestra misión es cumplir un servicio cultural y lo seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Cuando se accede al catálogo, se accede a una plataforma donde aparecen catalogados los libros más visitados, las novedades. Se puede hacer, como digo, la búsqueda a través de un catálogo que además es un catálogo enriquecido, puesto que a la ficha, digamos, tradicional del libro se le añade la información sobre las unidades disponibles de los libros electrónicos y las posibilidades de descarga. La descarga que se puede hacer a través de distintas modalidades, y esto enlaza con lo que comentaba a propósito de la adquisición de los libros y de la compra de los derechos. O bien se descargan libremente para publicaciones propias del instituto o títulos que estén libres de derechos de autor, es decir, el usuario se puede descargar lo que desee, y de hecho las publicaciones del instituto, con nuestro plan curricular para la enseñanza española como lengua extranjera, se puede descargar automáticamente y gratuitamente. También hay un tipo de préstamo que es para libros con derechos de autor, con una protección anticopia con DRM descargables en distintos dispositivos con un plazo de préstamo. Es decir, el sistema permite prestar un libro por usuario durante 15 días y también permite reservarlo, y también se puede acceder a nuestro fondo a través de la lectura y visionado en streaming para obras que se pueden leer o ver en línea, como los videocuentos, que también están sujetas a una política de préstamo, es decir, un préstamo que normalmente dura 15 días y al que se puede acceder a través de muy distintos tipos de formatos, como antes comentaba, puesto que el sistema es compatible con un gran número de dispositivos de lectura, tanto de ordenadores como libros electrónicos, como tabletas o como teléfonos. Para nosotros es muy importante la línea de la protección de los derechos digitales.
Para los libros con derechos de autor, la plataforma utiliza, como decía, el DRM, que es líder en el mercado en este momento, que es el de Adobe Content Server. También permite la construcción de contenidos mediante streaming. Con este sistema el usuario no se descarga íntegramente el contenido, sino que se lee en línea lo que el sistema descarga según avanza la lectura o visionado en el caso de los vídeos. De esta manera el sistema protege los derechos de autor y otros derechos de titular del contenido, controla los accesos y mantiene un control continuado de la obra, regula el tiempo de préstamo y facilita la lectura del contenido protegido. A pesar del aumento de la edición digital en España, todavía no hay muchas editoriales que cedan los derechos de explotación de sus obras en préstamos. Pero creemos que estos modelos comerciales, conforme se vayan definiendo, los modelos comerciales de las editoriales permitirán ir enriqueciendo el fondo de bibliotecas como el que estoy presentando aquí. Debemos pensar en modelos que compatibilicen los intereses de todos, de los lectores, de las instituciones culturales, de los autores, de los editores. Y nuestra institución lo que hace es ofrecer una garantía, un procedimiento para que esos intereses se conjuguen de una manera adecuada, además de ofrecer una difusión a través de nuestras actividades en los centros que tenemos, como digo, en más de 40 países. Como decía, este sistema lleva funcionando 2 meses. En estos 2 meses el número de carnés de bibliotecas se ha incrementado en un 40%. Se han realizado muchas transacciones con otras bibliotecas que se han acogido a este sistema. Y el número de descargas y préstamos que se han realizado hasta este momento ya es superior a los 3.000, como digo, en 2 meses. Creemos que es un modelo que puede funcionar. Tenemos acuerdos con diversas editoriales, de momento tenemos muchas obras de Red Ediciones, también de Leer, por supuesto las obras del propio Instituto Cervantes o de otras editoriales como Iberoamericana. Y los títulos más descargados hasta el momento son, aparte del Quijote, pues las obras institucionales, oficiales del Instituto Cervantes y otro tipo de obras de clásicos universales como Poeta en Nueva York o otras obras de Cervantes que son de una demanda continua. Esto nos lleva a un colofón. Es que nuestro proyecto de la biblioteca digital se ha comenzado a convertir en una herramienta de información académica y difusión cultural de primera magnitud, que va en la línea además de lo que está haciendo el Instituto en otros ámbitos, como el de la enseñanza del español en línea, que es la que más está creciendo en los últimos meses. La demanda está ahí, cursos de español en línea, autorizados, pero en línea. Supone un servicio novedoso para los usuarios del Cervantes. Creemos que es una estrategia que va a servir para dinamizar la industria digital de los libros en español y, por lo que sabemos hasta ahora, está teniendo una gran aceptación y una repercusión importante tanto nacional en España como internacional. ¿Qué es lo que aporta, en resumen, una oferta institucional dentro del ámbito digital como la que presenta el Cervantes? Pues creemos que aporta 3 elementos fundamentales. Primero, la accesibilidad. En segundo lugar, las garantías jurídicas, unas mínimas garantías jurídicas dentro de este mare magnum del concepto de autoría y de la distribución en el que estamos inmersos y dentro de toda su indefinición. Y sobre todo, la tercera aportación fundamental desde mi punto de vista, que es la calidad. Calidad de lo que se obtiene a través de nuestra red de bibliotecas. Calidad en los contenidos, calidad en los formatos, calidad en los fondos. Esto es todo lo que les quería presentar, así que muchas gracias por su atención. Primero, muy buenas tardes a todos. Conaculta nos ha facilitado una oportunidad de hacernos un planteamiento a partir de la manera como han denominado esta mesa, hacia dónde va el libro en español. Esa es una de las preguntas y uno de los aspectos que desde el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
nos preocupamos en responder. Podríamos decirlo de otra manera, decir que los tiempos que corren, lo que aquí se ha mencionado, las cifras que nos ha presentado Francisco, las dudas, las inquietudes, las realidades que nos ha hecho el maestro Héctor Abad, confirman el llamado misional del CERLAN. Rápidamente yo quiero compartir con ustedes que el CERLAN, como organismo regional iberoamericano, es un organismo producto de un mandato de los países a nivel mundial a finales de los años 60. Años o época en que el Banco Mundial había construido sus hipótesis de desarrollo en función de la lectura y el libro. E instaba a los países, a sus gobiernos, a que estructuraran toda una política pública en función de estos dos aspectos. Y se organizaron en tal virtud 5 centros regionales en el mundo, de los cuales el único que queda vigente es el de América Latina. Quizá por la anécdota que nos traía la presidenta del CERLAN y la presidenta de Conaculta, en función de un espacio territorial, físico, beneficiado por la unidad lingüística, que ha hecho posible que nos entendamos de la misma manera. Ya lo ha enfatizado también Francisco. Y eso ha posibilitado generar, impulsar, apoyar a los gobiernos en la construcción de políticas públicas en lectura, en bibliotecas, en el libro y últimamente en materia de derecho de autor. Cuando decía yo que estos tiempos, lo que está ocurriendo, confirma el llamado institucional del CERLAN, nosotros hacemos énfasis que gran parte de ese llamado hoy en día es más político que trabajo en el campo. La gran mayoría de nuestros países miembros, si no todos, hoy en día cuentan con su infraestructura, con su capacidad para formularse un plan nacional de lectura, para formular una política pública en materia del libro, para organizar un sistema nacional de bibliotecas. Tienen los recursos, seguramente no en la abundancia que quisiéramos, pero los tienen. Requieren de orientación, de saber cómo se comportan en este momento de quiebre. Y eso le amerita o requiere una respuesta política. Por eso era que yo enfatizaba con enorme entusiasmo el valor de estos simposios, en la necesidad de crear institucionalidad para que desde lo público se den respuestas, que es desde donde toda la ciudadanía, la sociedad civil, las demanda. Pero me voy a permitir hacer una lectura precisamente para que en este ejercicio de navegación las ideas que estamos con el concurso de todos los gobiernos de la región en el CERLAN construyendo queden lo más claro posible. Hace un año estuvimos aquí en Ciudad de México atendiendo la gentil invitación de Conaculta y de su presidenta, doña Consuelo Sáiza, para asistir y participar en el primer simposio sobre el libro electrónico, realizado en México entre el 19 y el 21 de septiembre de 2011. Destacaba, después de estar en el evento, sobre el alto grado de profundidad que alcanzó la reflexión de entonces, que trascendía la simple exhibición de catálogo tecnológico, típico del formato de muchos eventos sobre el libro electrónico, y buscaba situar muchas de las reflexiones en un plano más humanista, más cercano a medir los verdaderos impactos de esos cambios sobre las formas de actuar y de proyectarse hacia el futuro por parte de todos los que nos movemos en el mundo de la lectura y del libro. Lectores, autores, editores, agentes bibliotecarios, en fin. Este año, los organizadores nos han sugerido una muy provocadora pregunta: ¿hacia dónde va el libro en español? La formulación podría interpretarse como una pregunta con respecto a un barco que navega sin timonel, a la deriva, en un mar desconocido, y puede ser válida esa interpretación. Yo le formularía esa inquietud para situarla en un contexto más amplio y exigente. ¿Hacia dónde debemos ir con los contenidos editoriales que se producen en español? Y hago esta interpretación con la convicción
de que el reto hacia el futuro no es solo el de acelerar la adopción de las modernas tecnologías y migrar hacia los nuevos formatos, lo que hoy producimos y circulamos. Por el contrario, en el CERLAC tenemos la convicción de que este momento de quiebre, este cambio de era, se presenta como una oportunidad singular para hacer profundas transformaciones en la región, con miras a garantizar el cierre de brechas en el acceso al libro y a potenciar la circulación de nuestros contenidos, los regionales y los de otros, de manera tal que la diversidad cultural, la biodiversidad de nuestro ambiente, en nuestro ámbito, se potencie. Cuando preparaba estas palabras, hice una visita al sitio web donde Conaculta aloja las memorias del primer simposio y escuchaba las palabras inaugurales de doña Consuelo Saiza, cuando decía que este simposio tenía dentro de sus objetivos hacer que, abre comillas, México haga valer su condición de ser el país con el mayor número de hispanohablantes para ser una de las plataformas de esa patria intangible, cuyas únicas fronteras son los distintos acentos que es la patria de la N. Cierro comillas. Consideración que muy recientemente tuve la oportunidad de volver a escuchar con motivo de la 15ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, realizada en Salamanca, España, el pasado viernes de este mes de septiembre. Este es un propósito que estoy seguro anima a todos los que en este lado del mundo trabajamos por garantizar que nuestra creación, que las obras de nuestros autores, sin importar el vehículo en que viajen, lleguen a sus destinatarios finales, los lectores, sin importar dónde se encuentren. Hace poco más de un año, igualmente, en Monza, Italia, la UNESCO convocó a un foro similar, al que acudimos voces y oídos de todo el mundo a enterarnos de lo que estaba ocurriendo y a contar un poco de lo que estábamos haciendo. En la introducción al foro, doña Milagros del Corral, responsable académica del evento, anotaba que, abre comillas, que el desarrollo cultural está basado en la creatividad y sobre el resultado de su acumulación en el tiempo. Para que la creatividad y el pensamiento creativo puedan ser el motor que el mundo necesita, es necesario un impulso para diseñar las nuevas reglas del juego, reglas capaces de asegurar que los creadores sean estimulados y sus esfuerzos adecuadamente remunerados, reglas que establezcan avenidas para el acceso a la educación, la ciencia y la cultura, por primera vez en la historia, sin fronteras temporales o geográficas, a través de un uso inteligente de las tecnologías contemporáneas de la comunicación. Cierro comillas. Coincido en estas reflexiones sobre el futuro del libro, de ambas exposiciones, y agrego, además, que en el centro del debate tienen que estar los dos extremos de la cadena del libro, la obra y sus autores y los lectores. Y destaco que en el centro del debate, pues nuestro trabajo sobre los fenómenos que hoy vivimos tiene que garantizar dos cosas: que la creación regional se potencie y se haga visible en la región y en el mundo, y que la posibilidad de acceder a las obras por parte de los lectores sea cierta y posible en todos los rincones de nuestra geografía. Ambicioso reto, es indudable, pero es la garantía para que en la tarea que estamos realizando contribuyamos a hacer grande y armonioso el tránsito de todos los actores que juegan en la mitad de la cadena: editores, traductores, libreros, bibliotecarios, entre otros. En el CERLAC, desde hace un buen tiempo, con necesaria reiteración, venimos hablando de la necesidad de instalar estos asuntos de la cultura en el ámbito digital, en el imaginario político de la región. Generar opinión, mostrar la evidencia de los cambios y de los desafíos, será el primer paso para que puedan construirse políticas públicas que atiendan los mismos y permitan una inserción adecuada a nuestros países. Como ustedes ven, lo que está en fuego no es poco y el camino no es fácil. Hay que ir, como diríamos coloquialmente, de la declaración a la práctica, de la retórica a la praxis. Debemos partir de entender la no inmediatez en el corto plazo de la transición masiva de la lectura en papel a la lectura en otros dispositivos en nuestros países. Esa comprensión corta de inmediato con las visiones apocalípticas tan de moda en estos días sobre el futuro del libro. Estamos a tiempo, no nos cabe duda alguna, de garantizar un tranquilo recorrido de nuestro sector hacia otros ámbitos,
pese a las incertidumbres, dudas y temores que hoy albergan muchos de los que han sido protagonistas del mundo del libro en la región. Hemos reiterado también que el sector del libro tiene una ligera y tal vez no tan ligera ventaja sobre otros sectores de la cultura frente a la transición a lo digital. La revolución nos llegó relativamente tarde y por ello mismo podemos aprender de otros, de sus experiencias, éxitos y fracasos. A la región le cabe una ventaja adicional: puede aprender de las experiencias en el campo de la transición hacia el libro electrónico en otras zonas del mundo, pero las acciones para llevar este bote cargado de palabras e ideas a buen puerto tiene que arrancar ya, en una alianza explícita y fuerte entre gobiernos, sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil toda. En nuestro centro, al que los gobiernos de los países miembros le han entregado el mandato de promover la lectura, el libro, las bibliotecas y la protección del derecho de los autores, estamos concentrados en esta tarea. Desde hace un año publicamos el documento Hacia un manifiesto sobre el libro electrónico, en el que dibujamos una agenda de 13 puntos que los países miembros deberían adoptar con urgencia para atender el asunto. Una agenda que incorpora asuntos relacionados con los aspectos de lector, con la formación de lectores, los currículos educativos y la formación de docentes, la infraestructura educativa y bibliotecaria, la infraestructura de acceso a Internet y a banda ancha y la real posibilidad de acceder a contenidos editoriales y a dispositivos de lectura. De igual forma, la necesidad de acompañar a las actividades empresariales o involucrarse en el campo del libro, editoriales, distribuidores y librerías, y a otras actividades conexas, traducción, agencias literarias, de manera que puedan efectuar una transición equilibrada hacia los nuevos espacios y, finalmente, el apoyo al emprendimiento en las nuevas actividades económicas ligadas a la edición digital. Todo ello sin abandonar el trabajo sistemático sobre las actuales carencias y brechas de la región, en cuanto a la formación de lectores y a la producción y circulación del libro en papel. El lugar central de nuestro manifiesto lo ocupa el tema de los estímulos a la creación intelectual, asunto en el que el fortalecimiento de una cultura de respeto al derecho de autor juega un papel primordial. Estamos convencidos de que en la creación intelectual residen nuestras mayores fortalezas y oportunidades y que el ámbito digital puede potenciarlas si se garantiza la valoración y el respeto debido a los derechos de los creadores. Si no atendemos cuidadosamente este frente, esa riqueza potencial que tiene como materia prima la creación y los bienes y servicios culturales que emanan de ella, puede convertirse en una colosal frustración o en la fuente de enriquecimiento de otros. Una de las ventajas, de las mejores oportunidades para estimular la divulgación y circulación de nuestra obra editorial, de nuestros contenidos editoriales, en nuestros países y en el mundo en general, la brindan las nuevas tecnologías. Y esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar, sobre riesgo de que, ante la creciente avalancha de contenidos en la red y la cada vez más fuerte concentración en las redes de distribución, nuestra oferta editorial se haga cada vez menos visible. Es por ello que uno de nuestros proyectos estratégicos se dirige a promover el fortalecimiento de la creación de catálogos nacionales de la oferta editorial que no sea sin repositorio de información bibliográfica, sino que con la incorporación de la información necesaria, los metadatos se conviertan en eficaces herramientas para la interacción entre todos los agentes de la cadena de valor. Nuestro proyecto busca que en corto plazo, tras la conclusión de los catálogos nacionales, podamos incorporar toda nuestra oferta editorial, que puede rondar los 11 millones de títulos, en una plataforma digital que emule con las que ofrecen al mundo los contenidos en otras lenguas, particularmente en el entorno anglosajón. Y acabemos con el cuello de botella o la tristeza que significa que un lector, un bibliotecario o un librero ubicado en una latitud geográfica distinta a la nuestra, no encuentre sino en Amazon Digital la posibilidad de acceder a 1.400.000 libros, dentro de ellos 85.000 en español. Nosotros, sin duda alguna, como región, somos mucho más que esas cifras. La posibilidad de tener un catálogo en español que identifique no solo la forma de ser, de pensar, de entendernos los unos a los otros, sino, como ya ha quedado aquí explicitado,
la forma como hacemos ciencia, cómo recreamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, cómo hacemos ficción o hacemos prosa, esté ubicado en un centro de información que a la forma de una plataforma tecnológica digital y suministre esa información al mundo entero. Esa es una responsabilidad que sin duda alguna viene o tiene que venir desde lo público. Por eso estamos muy satisfechos con que en la 15ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, recién terminada en Salamanca, España, ese haya sido uno de los propósitos apoyados por los señores ministros de Cultura, de seguir insistiendo que el CERLAC tenga las posibilidades frente a cada uno de los gobiernos de la región de tener el apoyo para que este proyecto, que ya ha sido adoptado y apoyado por el Comité Ejecutivo del CERLAC, sea una realidad. Hemos puesto manos a la obra desde el CERLAC. Tenemos los oídos atentos a todos los foros, como este, y queremos construir consensos en torno a temas como la lectura y las nuevas formas de producción y circulación del libro en el ámbito digital y la protección de las obras de nuestros autores. Para ello estamos convocando, entre este año y el próximo, mesas de discusión sobre los temas mencionados, mesas en las que demandamos la participación de los gobiernos nacionales y locales, la academia, el sector empresarial y los organismos no gubernamentales, con el propósito de aunar esfuerzos para fortalecer el diálogo, propiciar reformas y apoyar los esfuerzos regionales a los efectos de garantizar que el viaje del libro en español tenga una hoja de ruta cierta, timureles expertos y destinos. Déjenme compartir con ustedes que dentro de la próxima semana tenemos en Bogotá una reunión de expertos en lectura. Los más destacados expertos en lectura de Iberoamérica se reúnen en Bogotá para hablar sobre la lectura. Queremos construir un documento que con el concurso de todos pueda ser luego examinado en una reunión más amplia, donde estén todos los sectores sociales, de suerte que nos permita tener, al término de este bienio, un documento que le diga a los gobiernos qué es lo que hay que hacer en materia de lectura. No somos vendedores de tecnología, no somos vendedores de contenido, no somos hacedores de contenido. Somos un organismo gubernamental que necesita entregar a los gobiernos luces para que se pueda entender adecuada, válida y justificadamente con los vendedores de tecnología y con los hacedores de contenido, y que le permita a esta región del mundo entender evidente y eficientemente qué significa la lectura a la que a nosotros nos ha tocado asistir. En el mismo sentido, a finales del mes de noviembre, y por la generosidad que no disimulo en destacar del Gobierno de México y de Conaculta en particular, tenemos otra mesa, la Mesa del Derecho de Autor. En esa oportunidad tendremos allí los más cotizados y reputados expertos en materia de derecho de autor. Buscamos igualmente que se construya un papel, un documento, que genere la reflexión, que lleve a la discusión, que no permita que las actuales discusiones en torno a la decidida y eficiente protección de los autores se convierta en un hecho nugatorio en nuestra región. Nuestra región ha tenido un compromiso político desde siempre con la protección de los autores. No puede ser inferior a ese compromiso, a ese reto en tiempos en que el acceso a los contenidos se quiebra por el advenimiento de las nuevas tecnologías. Debemos entender cuál es su papel, cuál es la misión de los autores en la creación de los contenidos. Hablar de redes, hablar de tecnología, hablar de comunicaciones, hablar de acceso, hablar de libre expresión, se hace un hecho nugatorio en su totalidad si no generamos contenidos. Y los contenidos requieren un ambiente sostenido, un ambiente amable, y ese ambiente amable a los autores y a los creadores es la protección de sus derechos, única forma de estimularlos para mantener ese desarrollo sostenido en la construcción y la generación de contenidos. Por eso, déjenme reiterar mis palabras iniciales. Por eso, en el sentido de que nos entusiasma enormemente este simposio y que simplemente lo queremos, porque es el espacio para que estos aspectos
de política pública se retiren en todos los sectores de la sociedad, que son los que finalmente ayudan a construir esas políticas públicas de lo particular a lo universal. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por darme la oportunidad de estar con ustedes y también de felicitaciones a Conaculta por organizar este encuentro y ojalá sea la continuación del anterior y de otros muchos. Mis antecesores a la palabra les hablaron con cierto carácter de representatividad desde el Instituto Cervantes o desde el Cerrat. Yo les voy a hablar como alguien que en algún momento de su vida ha sido editor, responsable de colecciones, profesor, autor, en fin, crítico, y también con responsabilidades en la administración, tanto en organismos nacionales como internacionales, varios años director general de libros, archivos y bibliotecas, donde me tocó legislar, me tocó construir bibliotecas y me tocó también administrar, es decir, y sobre todo también quiero hablarles como lector en esta mesa. Por lo tanto, libre de cargos públicos, pues quisiera hablar con toda la copia de la experiencia que estos años me he ido concediendo y compartir con ustedes unas reflexiones. En primer lugar, quisiera ceñirme a unos pequeños datos, no muchos, porque ya han sido algunos referidos y otros vendrán. Uno muy simple es que nos pongamos de acuerdo qué es el libro. El libro creo que estaremos de acuerdo todos que es una unidad creativa o ensayística realizada por uno o varios autores, independientemente del soporte en que cada momento ocupe. Si analizamos los soportes históricos, pues verán que desde la tablilla, al papiro, al pergamino, al papel, bueno, pues al digital y otras varias formas, ha ido cambiando constantemente. Pero siempre se ha mantenido una constante en este ecosistema del libro, que es un creador. Y digo creador intencionadamente porque no solo pienso en los autores, sino también en los traductores y los ilustradores. Un editor y un elemento final sustantivo que es el lector. Esto se ha ido repitiendo siglo tras siglo independientemente de las modalidades que se haya adoptado, el sistema de soporte que en cada momento se haya elegido. Siguiendo con estos datos, quisiera dar, estamos hablando del futuro del libro, unos breves datos referidos a España, muy sencillos. España se sitúa en este momento en el cuarto lugar como potencia editorial, se editan diariamente más de 1 millón de ejemplares, y en torno a 375 millones de ejemplares al año. De ellos, 115.000 títulos nuevos anuales y aproximadamente unos 20.000 ya en soporte digital, si bien muchos van en la doble dimensión, en digital y en papel. No digo y nunca diré analógico, porque me parece que es un error. Analógico en biología es lo que viene después de, por lo tanto lo que imita al papel es el digital. En este orden, bueno, pues en estas cantidades el libro electrónico tiene un peso económico todavía poco señero. No voy a referirme a estos datos del peso del libro electrónico en España. Hay un documento que pueden extraer del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en un organismo que me tocó crear, el Observatorio de la Lectura y del Libro, y donde están los últimos datos que refleja la producción editorial española, tanto en papel y los últimos aspectos del libro digital, y hay referencias y por lo tanto luego podemos verlo en la mesa y no quiero abundar más. Lo que sí hay un dato que quiero señalarles, según la Asociación de Editores Americanos, las exportaciones norteamericanas en 2011 en soporte book fue de 21 millones de dólares. Realmente una cantidad no muy señera frente al volumen en la exportación de papel. La gran parte fue hacia Europa y en algunos casos, como en América y en África, pues ha decrecido. Hay datos también que han salido en prensa sobre las disponibilidades de los dispositivos, el soporte digital para libros fundamentalmente, donde el uso del mismo para el libro y la lectura pues no es lo que más abunda. Es decir, predomina en porcentajes altísimos para navegar, para correos electrónicos, para noticias, para jugar, en fin, para otras actividades. Es verdad que Google cuelga 50.000 títulos y varios países como España pues se desarrollan numerosas páginas del nuevo soporte. Bien. Dentro de estos datos también quisiera añadirles uno. En la cumbre de Davos, pues un futurólogo de estos que abundan anunció 4 profecías.
quiero decirles que en mi opinión los historiadores son malos profetas, pero últimamente los astrólogos, los teólogos y los economistas pésimos. Las 4 profecías que anunció fue este futurólogo que el barril subiría a $500, posible, en el año 2015, que el agua empezaría a cotizar en bolsa, también es posible, que África sería una potencia económica, vemos que no, y la 4ª profecía, que desaparecería el libro en papel. La historia ha sido contumaz y vemos que cada vez se editan más libros en papel. Esta es una realidad. En el caso de esta nueva supernova, el soporte digital para libro, este año, en el 2012, celebramos el 40 aniversario del primer ebook. Incluso, no hace muchos años, en un congreso de editores iberoamericano, el señor Morita de Sanyo se presentó con un CD, exactamente en el año 84, diciendo papel está muerto. Todo esto nos lleva a algunas reflexiones, y en primer lugar el que les habla, considero que el libro está históricamente, independientemente del soporte, vinculado al hombre. Y aunque yo me atreví a hacer una definición, creo que es un objeto difícil de definir. Y me atreví a hacer una definición, no me atreveré a hacer otra. Lógicamente, pues retomo la frase de Nietzsche que decía que lo que tiene mucha historia, el libro la tiene, es difícil de definir. Lo que sí es cierto es que es imagen del hombre en construcción, como diría Borges, o también de la destrucción, como advertía Henry Heine cuando hablaba de los quemadores de libros. Ciertamente, desde el año 1945, desde Maluja hasta recientemente Bill Gates, pues hemos navegado entre una serie de elementos de apocalípticos integrados, utilizando palabras de eco, luditas o fordistas, tomando otras consideraciones, bibliófilos o tecnófilos, en una palabra, galgos o podencos, que si viene, que si no viene, y al final nos volveremos a quedar citando la frase del arcediano de Notre Dame: el ceci llega, será, esto matará aquello, como se ha anunciado tantas veces con la televisión, la radio, el cine, pero no ha sido así. Este discurso siempre se ha mantenido. Los amanuenses cuestionaban la llegada a la imprenta de Gutenberg también con los mismos mensajes o temores, o San Agustín se atemorizaba cuando veía a San Ambrosio leer en voz baja, decía que desaparecería la lectura. Yo creo que ni entre el SNOR ni los románticos, si hemos asistido estos años a numerosos chatarreros o abundante ferretería que lo que le importa es vender aparatos, importándoles de una manera bastante indiferente lo que pueden soportar. Un cuaderno en blanco no es un libro, una bobina de papel no es un libro, un soporte no es un libro, hay que llenarlo. Bien, es verdad que tampoco estoy con esto defendiendo el carácter del homo tipográficos, que ya se veía un poquito antes como de única especie, ¿no? No estamos cuestionando si tipográficos o digitales. Los soportes o los artilugios no son el libro. Además, también quiero en estas reflexiones que tengamos en consideración el peligro que siempre abundan, siempre que aparece algo nuevo, con elemento de sustitución o liberación. La teoría de la sustitución de un elemento sobre otro, ya anunciaba en la magistral ponencia Héctor Abad, es peligrosa, y también la de liberación. Bueno, quisiera traer simplemente a cuento los futurólogos o los futuristas, los manifiestos de Marinetti y demás que anunciaban, ya que estamos en un museo, la destrucción de los museos, bibliotecas y otros. Pero también debemos recordar que apoyaron y fueron muy tenidos en cuenta por diversos fascismos, y en España también por los futuristas atendieron y defendieron con vehemencia la dictadura de Franco. Lo que vengo a decir que en esta reflexión de galgos o podencos tenemos que hacer una oportuna reflexión de ver las debilidades de cada cual, de cada soporte, qué amenazas, qué fortalezas y qué oportunidades, y es donde creo que tenemos que estar. El libro electrónico ya se ha anunciado, ayuda a la difusión de contenidos, son accesibles, evitan la descatalogación, dan agilidad, economía, puesto que imprimir, distribuir es de alguna manera retirar, y triturar y reeditar y vuelta a empezar, que es lo que hace el libro en soporte papel, pues tiene también sus debilidades. Esto ofrece el electrónico, la posee vagamente y papel. Espacio y el tiempo, es decir, las enciclopedias que están en soporte papel, poco camino les queda, y la hipertextualidad son posibilidades. Ahora bien, parece que hemos llegado a un momento en que las TIC todo lo ocupan. Hemos llegado a un momento también a la consideración, utilizando la frase vieja escolástica de que esta iglesia nula salos, parece que esta red nula salos. Creo que sí, ya lo anunciaba antes Héctor Abad. Fuera de la red se puede vivir y vivir muy bien. Es decir, los chats, los emails, son instrumentos, son soportes que caducan y que, bueno, y que se reinventan.
Eso sí, hay que tener cuidado entre ellos porque pueden haber brechas, las brechas históricas entre ricos y pobres. Ciertamente están los nativos digitales y también los omnívoros culturales. Es verdad que la relación mano-ojo se desarrolla en el niño a los 9 meses, pero la mano-ratón, Héctor, vamos cuánto. Estamos, pues, ante una verdadera revolución, igual que la de la imprenta, no hay dudas, con muchas posibilidades. Tiene sus debilidades, tiene sus amenazas, insisto, las que había, esas brechas, tiene amenazas como las censuras. Tenemos que preguntar a los tecnológicos por qué las palabras democracia y derechos humanos no entran en China o en Tíbet, por qué en los espacios islámicos no entran, porque el Inhalal trata de evitarlos ciertas palabras también como democracia, estero y demás. En fin, son amenazas que están ahí. Sobre el libro de papel también hay que hacer unas consideraciones rápidas. En primer lugar es que es coloro, oloroso y sabroso. Es transportable y además flexible. Como elemento ergonómico, como diría José Antonio Millán, no tiene enemigo. Y lo mismo, como diría Gravierza, es insuperable. Pero se ha proclamado abundantemente y de una forma irrespetuosa con todo lo que ha significado nuestra historia su muerte. Creo que por dignidad, si hay que enterrarlo, que se entierre, pero con todo reconocimiento, porque ha sido un soporte de conocimientos, el mayor soporte de conocimientos y distribuidor de contenidos hasta la fecha. El paralelepípedo de Gutenberg, tecnológicamente, si tenemos en cuenta el carácter de autonomía, es superior. De hecho, Bill Gates lo reconoce, que cada vez que tiene que leer 4 o 5 páginas, se ve obligado a imprimirlas. Sea siempre desde la autonomía. El paralelepípedo de Gutenberg no necesita pilas, se enchufa, y si tenemos que utilizar ese elemento, pues de alguna manera se sobrepone al otro que tiene más dependencias. Pero, insisto, tiene muchas debilidades y amenazas como las que hay aquí. Esto me llega a la primera consideración en estas conclusiones. Creo que este debate ya es viejo y manido de Sigalgo Codenco, ya lo señalaba la presidenta de Conaculta. Por otra parte, estamos asistiendo al cuento de Pascualín y el Lobo, que viene año tras año y parece que seguimos aquí, intentando cada vez más. Los soportes nuevos, es verdad, se nos presentan como un verdadero fármaco salutífero y a veces diabólico. Yo creo que la convivencia de los dos es posible, como fue del manuscrito y el elemento encuadernado de Gutenberg. Son dos vías, son dos posibilidades, son dos formas de negocio y cada uno que elija la que quiera. Siempre que hay un cambio tecnológico se aboga por la sustitución y la demolición de la anterior y se habla de la liberación de ataduras. Tenemos que hacernos una pregunta, si cuántas veces los cambios tecnológicos han practicado ese interés máximo de liberación del hombre. Cuidado con estas engañifas. Por otra parte, no es el lector por tener acumulado gran cantidad de contenidos. Esto hay que hacerlo y de esto hablaré luego. En conclusión, debemos sumar posibilidades y elegir, no negar. Este paralelepípedo tiene 5 siglos si lo tomamos desde Gutenberg, más si lo tomamos desde los chinos y árabes, siglo XI. Y el digital, es verdad que ha venido, y ha venido con ganas, tiene 40 años y ha venido para quedarse. Por lo tanto, el modelo Gutenberg vive y el de Bill Gates también. Este debate de sí o no de Galgo Codenco ya se incidió, como se ha comentado, con la llegada de la imprenta. En fin, como se decía antes, son comentarios que llegarán ad nauseam también. La imprenta no supuso un vacío en la cultura y una ruptura radical, como esto tampoco debe presentarse. Por lo tanto, ¿por qué afanarse con este vigor en esto mata aquello del arcediano de Notre Dame? Hay que reconocer que en el Renacimiento y en el siglo XVIII pues ya hubo un debate, incluso hubo desconfianza sobre el libro. El mismo Locke, por ejemplo, desconfiaba del soporte como libro y solo creía, lógico, con su teoría, en los elementos sensoriales. Se ha aludido aquí en el elemento clásico y vamos a aludir en el Fedro de Platón al debate de Dios, Teos y Tetis. Con esto venimos a concluir que hay una cantidad de ruido y el ruido a veces produce miedo y atenaza. Insisto que hay que analizar tranquilamente oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y enterrar lo que haya que enterrar, pero con dignidad. Estamos ante paradigmas esenciales de la evolución humana y no nos distraigamos en bagatelas. Los enemigos no son ni los bibliófilos ni los cinófilos, sino es, como he aludido antes por parte de Fernando, la piratería, que ya existía, como reconoce Alfonso Reyes en su libro
en su texto Libros y Liberos la antigüedad, y existía, citando a Estrabón. La carencia de los medios, los enemigos son la ignorancia, los sin escrúpulos, los pseudonistas que solo acuden a buscar el dinero, la banalización de la cultura, los simulacros que ya se han señalado, los narcisistas que solo piensan en sí mismos, y si quieren también los integrismos. Quisiera aquí recordar la frase de Santo Tomás de Aquino, el timeo hominem unius libi. Se vuelve a practicar determinados libros como esenciales, y no hace falta otra vez a uno de los que se le acusa como destructor de la biblioteca de Alejandría. Si todo lo que hay dentro está en el Corán, ¿para qué tenerlos? Y si está contra el Corán, pues lo mismo, pues qué sé. Ese es uno de los grandes peligros, aquellos defensores de un solo libro. Y aquí, aquellos que pueden dominar la red y en unos solos modelos, en unos solos espacios, puede ser un peligro de mandato o dominio. ¿Es necesario cambiar el modelo que ha durado durante 5 siglos? Pues bien, pero el ecosistema creador, editor y lector no va a cambiar, va a pervivir. El futuro se inventa sobre el pasado o se reinventa. De hecho, estamos viendo como el digital es un modelo del rollo antiguo, el palinsecto, eso sí, sin enrollar. Vuelve. Leer nos ayuda a sobrevivir como humanos, y leer nos ofrece forzosamente ser mejores. Es lo que defiende Volpi en Leer la mente. Desde ahí sí que tenemos que reflexionar las posibilidades que ofrece para la humanización permanente, o la cerebralización continua, o la culturalización que nos habla de Morel en la lectura como una verdadera dialéctica de análisis y no la otra. Ciertamente, Plinio, que no conoció a Gutenberg, afirmó que a no ser por los libros, la cultura humana sería tan efímera como el hombre. Sea fármaco salutífero o salutífero o no lo sea, lo que sí es cierto es que hay que tener cuidado con todas esas posibilidades que se nos ofrecen. Bill Gates dice que Internet es la calle comercial más larga del mundo, y también el mayor sex shop. Está cargado de censura, con tecnologías en constante cambio y obsolescencia. Al fin y al cabo también hay un negocio que abre brechas y a veces no son digitales, sino entre ricos y pobres. Google dice que todo lo que es ciencia permite hacer lo que se debe hacer. También hay que tener cuidado. Y esto se puede añadir algo más. Lo digital ciertamente es la estrella del momento y irá dando mejores resultados, sin duda. Y para el equipo de Gutenberg seguirá siendo una exitosa prótesis. La tecnología y los soportes no deben ser el debate, sino otro, que es en el que quiero entrar. La clave del futuro del libro español es otro. Son los lectores y es la lectura. Es ahí donde está el quiz. Es verdad que constantemente se nos dice leed, como casi nos recuerda la película, el bailad, malditos. En todos los programas políticos aparece la lectura como un elemento, claro, posiblemente es lo correcto. Pero es desde ahí donde creo que tenemos que hacer una reflexión seria. Y es donde se nos jugamos el futuro como espacio de la ñ o como libro y como personas. Quiero aquí detenerme un poco en este análisis y por qué la lectura, y que llegamos a algunas conclusiones, si nos parece. Personalmente parto y creo que hay que hacer un análisis profundo y no vale fijar la lectura en los programas políticos y en las responsabilidades y en políticas, como ha señalado Fernando antes, que está muy bien. Claro, sería incorrecto no hacerlo, que un profesor dijera que no se leyera, o un padre, todo esto ya se incorpora al discurso. Pero realmente hemos hecho un análisis profundo de por qué leer. En mi opinión, creo que estaremos de acuerdo, los seres humanos nacemos cargados de vacíos. Somos seres dependientes que nuestra vida es un largo camino que tenemos que completar esos vacíos. Deambulamos en este planeta, desde un orto hasta un ocaso, cargados con esos vacíos, es decir, en una palabra, en mi opinión, estamos condenados a crear cultura. O la cultura es el instrumento que el hombre ha conformado para llenar esos vacíos. Somos seres culturales. La cultura es el cultus, lo que no se hereda. Es una segunda naturaleza frente a la primera, o la natus. Y la cultura supone aprendizaje. Es diacrónica, porque es una herencia que viene desde el pasado y filogenética. Es evolutiva y vamos recogiendo el barro cultural que se va acumulando generación tras generación. Si bien se presenta ontogenética y sincrónica en cada momento en que estamos. Es la herencia de aquello lo que somos. Por lo tanto, eso que se va adquiriendo pertenece a un pasado. De esta manera debe borrarse de los narcisismos, las soledades u otras formas del aprendizaje. Con
eso ya me refiero un poco a ciertos modelos de lectura. La cultura, por lo tanto, es un conjunto de contenidos heredados socialmente, una información transmitida y aprendida diacrónicamente y recibida del conjunto social al que pertenece. Información, transmisión y aprendizaje sociales son los elementos que definen esta segunda naturaleza del hombre, la cultura. De este modo, el ser humano, gracias a la cultura, y una vez alejado de los mandatos genéticos o el sistema genético, que es el que nos ha modelado, y al crear vacíos en ese salto de la selva a la sabana, hemos tenido que ir creando constantemente cultura para cumplimentar los vacíos que el sistema genético, en los llamados, supuestamente, seres inferiores, domina. Ciertamente, o por fortuna, carecemos de esa dictadura y también de su comodidad, de los sistemas genéticos que todo lo diseñan y todo lo definen. Los seres inferiores, por llamarles de alguna manera, están albergados bajo ese dominio del sistema genético. Toda su vida está programada. Quizás algunos, en la teología así no lo demuestra, se escapan de esos mandatos, quizás con el adiestramiento o por ciertas características de alguna especie, pero no quiero entrar ahí, sería otro discurso. En nuestro ámbito superior o por encima de nosotros están los seres superiores, llamados divinidades o dioses. Siempre se les califica de omniscientes, omnipotentes, es decir, el prefijo omni o panta, todo lo envuelve. Por lo tanto, no tienen vacíos. No tienen vacíos porque si tuvieran vacíos ya no serían criaturas divinas, serían independientes. Es decir, concluyo, solo el hombre, solo el ser humano, tiene vacíos y estamos en ese intermedio, alejado de la comodidad de los mandatos genéticos y también obligados a ir creando históricamente o filogenéticamente la cultura. Somos ese espacio intermedio, en una palabra, que tenemos que crear cultura de una manera definitiva y crear una cultura nunca como los dioses que crean ex nihilo. Crear ex nihilo es una forma de violentar la realidad. Nosotros tenemos que crear cultura desde ese amasijo, desde esa herencia o desde ese barro que les decía históricamente. Es decir, el hombre, el ser humano, o si quieren llamarle, como algunos antropólogos ahora, el humano, debe poner en acción todas sus potencialidades sensoriales e intelectuales adquiridas filogenéticamente para recibir contenidos que se transmiten socialmente, apropiarlos y transformarlos en conocimientos. Y esto es leer. Así pues, leer es la capacidad que tiene exclusivamente el hombre. Los dioses no leen, solo dictan. Los animales tampoco. Para transformar los contenidos recibidos en conocimiento. Contenidos que llegan a través de una diversidad enorme de soportes. Y no solo el libro. O sea, en papel o digital. La naturaleza, las plantas, la realidad está constantemente emitiendo contenidos. Y estos nos llegan a través de señales, signos o símbolos, y muchos de ellos, lógicamente, son naturales. Un árbol, y tenemos que leer la naturaleza y saber lo que sucede. Otros son arbitrarios. La lengua, los alfabetos son arbitrarios. Nacen, crecen y mueren. Es decir, son formas convencionales que el hombre va adaptando. Una de ellas es el español que compartimos. Por lo tanto, a través de esos signos naturales o artificiales y convencionales, con señales y símbolos, estamos obligados, en esta característica exclusiva del ser humano, a leer, a crear cultura. Y por tanto somos el único que lee. La lectura está vinculada radicalmente al ser hombre. Es nuestro logro, es nuestra condena, adquirir cultura y aprender para recibir contenidos, y por otra parte se asientan en las posibilidades que dan también los genes. De hecho, en antropología ahora se habla de dos sistemas que dominan el hombre: los genéticos y los meméticos. La palabra memes, que la recojo de Darwin, es una palabra ya con camino del éxito, es decir, para diferenciarla del sistema genético. El hombre, por lo tanto, existe el sistema genético atrofiado y unos memes. El genético está, los genes están en el sistema genético, pero los memes están en el cerebro. Ahí nos permite una serie de estudios y posibilidades sobre los cambios tecnológicos que ya existen. ¿Qué efectos tuvo la brújula en la orientación en el sistema cerebral? ¿Qué efectos tuvo el mapa? ¿O qué efectos tiene? Que hay un estudio reciente de los taxistas de Londres capacitados, hasta ahora una población escasa, que se les obligaba a aprender de memoria, a memorizar las calles de Londres, era una población que carecía muy escasa, que sería el efecto de la maldita enfermedad del Alzheimer. Bueno, pues la llegada del TomTom pues han pasado a formar parte del porcentaje normal de los humanos con dicha enfermedad. Habría que analizar todos estos hechos
u otros que podíamos ver que ya se están realizando estudios. Y a veces esa parte de fiar, esa pérdida del esfuerzo de la memoria, o esa pérdida de confiabilidad en otros soportes, qué efectos o qué consecuencias puede tener. En la escritura ya sabemos que lo tiene, y es bien. Nietzsche nos cuenta que cuando entró en un proceso de cierta atrofia o cierto reumatismo, su hermana le regaló una máquina de escribir. Confirma que su escritura cambió totalmente. No hace falta estos de análisis también realizados hasta ahora. Lo que vengo a decir que en este sistema, el sistema memético supone el genético, pero no está independiente de él. En el hombre existen los dos. Y el memético es el que nos va conformando como elementos culturales, el que va complementando esos vacíos que el sistema genético va dejando. El ser humano, desde sus carencias, necesita pues habilitar, como se indicó, recursos y ciertas recuperaciones de contenidos. Y por otra parte, estos están ahí presentes. Son herencia de generaciones que nos están esperando para transformar esos contenidos en conocimientos. Es decir, leer. Quizás de tantas definiciones que se han atribuido al Homo, desde Loquens, Sapiens, directos, tipográficos, ya he dicho ahora, digitales, también si quieren, pues Demings, que también muchas veces lo ejercemos, o Loquens, quizás yo quisiera quedarme con dos, la de Quaerens y Lector. Volver otra vez al sentido primigenio que daban los griegos a los filósofos, el que pregunta y el que lee. Entendía la lectura en ese sentido. Por lo tanto, la lectura es obligada, y es ahí donde tenemos que jugárnoslas. Que el tema no es cuestionarse los soportes, estos son necesarios para retener y transmitir la memoria, ya se lo dio en su momento. Cuanto más soportes sea, que sean mejores, y cuanto más baratos mejor aún, y más servicio al ser humano mejor. Pero en la lectura, en el fondo del discurso que vengo dando, nos jugamos el progreso. Este discurso que he tratado de realizar desde la antropología es con la intención de fijar elementos seguros y no movernos en frases hechas y llevarlos a las responsabilidades políticas, porque al fin y al cabo, como seres humanos, estamos obligados a vivir la vida y a vivirla lo mejor posible. Y en ese orden de vivir la vida estamos condenados a realizar esta condena de lectura, pero que sea por convencimiento. Desde estas reflexiones expuestas, y de algún modo, una obligación humana, inexcusablemente, estamos obligados a ser culturales, dado que la cultura y sus logros van en la condición humana. Y gracias a ser humanos y despegarnos de los mandatos genéticos, somos inevitablemente culturales. Y también este es un modo de participación ecuménica. Y digo ecuménica buscando la dimensión que daba Séneca al hombre como ecuménico, yendo más allá del aristotélico de Fon Politikon. Y para desarrollar esta dimensión se itera nuevamente la necesidad de la lectura, como capacidad de recibir contenidos llegados desde esa diversidad de soportes, a través de señales, signos y símbolos, cargados de historia y que mediante el aprendizaje y esfuerzo se transforman en conocimiento. Me he detenido en la palabra aprendizaje. Y gracias a esto llegamos a construir hábitos. Y los hábitos no se adquieren en un momento. La lectura, con la lectura, no se logra en una campaña de fomento de la lectura. A mí me tocó realizar varias y siempre fui desconfiado. Vale, para el momento tal, para estimular, pero que es lector no se hace como una campaña de fomento a la lectura. Es una larga tradición. Se puede hablar de por qué los países escandinavos son más lectores que los mediterráneos en el caso de Europa. Eso tiene una explicación histórica. Se llama reforma y contrarreforma. Se llama traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, introducción de la Biblia como elemento doméstico en las casas o no. Mientras eso sucedía en los países escandinavos, que la Biblia se traducía a las lenguas vernáculas y las escuelas parroquiales enseñaban a leer a mujeres y a niños. En España, por ejemplo, nuestro rey más importante, llamado el ilustrado Carlos III, cuando el Campomano le presentaba el documento de la educación popular, lo rechazó diciendo que era más importante para el reino una pareja de bueyes que un campesino que supiera leer. Esto tiene una tradición en el fomento de la lectura. Mientras en los modelos religiosos de la Reforma se practicaba esa, en la parte de la cristiandad católica, la Biblia seguía siendo una lectura exclusiva de los sacerdotes, un día a la semana, de espaldas, en una lengua vernácula, todo un ejercicio de antilectura. Por lo tanto, he empleado para la lectura dos Cs: contenido y conocimiento. Pero quiero ir más allá. Estamos en el país de la ñ, en el país, como diría Fuentes, en el país de Don Quijote, en La Mancha,
y creo que hay alguien que nos ha demostrado en la historia, Don Quijote, un elemento más en este efecto de la lectura. Hablaba antes de lectura obligatoria, pues también de lectura comprometida. El primer compromiso es con la historia. Nuestra historia, como ya señalaba antes, está preñada de contenidos y aportaciones de nuestros predecesores, que estamos obligados a continuar y a transmitir sus logros, en un soporte que sea más cómodo. El segundo compromiso es con los demás, y esto nos lo enseñó Don Quijote. Don Quijote, dice Cervantes, que leyó todos los libros, hasta los papeles encontrados, pero no fueron suficientes. Hubo de salir a los caminos para encontrarse con el libro preferido, que fue el prójimo. No hay libro, ni hay elemento que transmita tantos contenidos como el rostro del prójimo. Ninguno. Don Quijote así nos lo mostró. Y eso le obligó a dar un elemento más, a comprometerse con los débiles, a desfacer entuertos. Esa sería la tercera C que quisiera añadir a la lectura. Compromiso. Por lo tanto, contenidos, conocimiento y compromiso. Eso nos lleva a ese segundo compromiso con los demás, con uno mismo, que es esa dimensión del zongo comunicón que antes les hablaba. Y ya para terminar, quiero seguir haciendo una segunda apuesta. Yo sé que todos los que estamos aquí y defendemos un modelo político que de momento es el mejor, que es el democrático, con sus imperfecciones pero perfectible. La democracia es el hábitat más natural del ser humano. Es el lugar donde el ser humano tiene la posibilidad de dejar de ser individuo y ser persona, de ponerse la máscara, salir al escenario y jugar su papel en la vida. De alguna manera la democracia, pues alguien la definió como el mar que recogía todos los ríos de voluntades. Si estamos inmersos en este discurso de democracia, creo que estarán de acuerdo conmigo que las democracias, un elemento de cualidad sine qua non, es si defienden y propician la lectura en sus ciudadanos. Porque la democracia, entre otras cosas, es diseminar poderes. Y todos recordamos el famoso dicto, quien más sabe más puede. Es verdad que algunos quieren poder mucho, por lo tanto es enseñar poco. Si la democracia es su esencia es diseminar poderes, pues lógicamente está obligada a diseminar contenidos o saberes. En la historia hay numerosos casos de burocracia, hay numerosos casos de mitos, como el árbol de la ciencia del bien y del mal u otro. Vamos a recordar todas las lenguas y escrituras críticas con lenguaje solo transferible y manejado por sacerdotes al servicio de los sátrapas, de los basileos o de los faraones, para que solo lo entendieran unos pocos. Es conocido el caso de Egipto, donde los templos eran verdaderos observatorios de las crecidas del Nilo. Se sabía perfectamente que las crecidas o las lluvias del centro de África producían deposiciones de limo que garantizaba las cosechas, la fertilidad y la escasez de agua. Los templos, con funcionarios, sacerdotes, en una escritura crítica y solo manejada por ellos al servicio del faraón, era fácil endiosarlo y que adivinara que llovía en África para aprovechar su dominio y su poder sobre el pueblo. Estos ejemplos han sucedido a lo largo de la historia 1000 veces. El no les enseñéis para poder sobre ellos. Creo que de esto no quisiera poner más ejemplos y creo que todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que ser humanos somos polifónicos, poliédricos y policromos, y en nuestro hábitat es donde tenemos que crecer, que estas capacidades se permiten en la democracia. Por lo tanto, reitero que las democracias, un criterio de calidad es si apoyan o no apoyan la lectura. Con esto, ¿dónde llegamos? Yo creo que a lo esencial, más allá de la discusión si algo podenco, es llegar a una sociedad lectora, una sociedad que participe de los contenidos y los saberes, una sociedad crítica y sabia. Bien, en este encuentro, ya para terminar mis palabras sobre el libro digital, intencionadamente me he servido de unas hojas, de un papel, pero lo he hecho fundamentalmente oral. Quisiera hacer esto un homenaje, ya se ha oído un poco antes, en la dimensión que a uno le queda de Homo locus, que no es poca, y a la pérdida, cada 15 días, de una lengua. De las 6.500 lenguas existentes que fija la ONU, cada 15 días desaparece una. Pues bueno, sea esta una reivindicación del mayor soporte que es la lengua que dispone el ser humano y el gran transmisor de contenidos. También quiero que mis palabras sean desde esta lección que personalmente señalaba como prioritaria de Homo Quarens Selector.
que haga uso de todos los soportes posibles y previsores de creaciones y contenidos y de saberes, y que sea finalmente el lector de cada uno el que decida, puesto que un libro es como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía, de Lidia Vasconcelos. El libro, con independencia del soporte, son mis últimas palabras, y como transmisor de contenidos en español, tendrá larga vida. Les han dado unas razones demográficas y expresadas por Francisco Moreno, que no es necesario repetir. A ellas añadiré un ecosistema, el ecosistema del libro en español. Hemos tenido históricamente y tenemos miles de creadores y seguirá habiendo con mucha fuerza. Creo que no hace falta contrastar y validar la capacidad de nuestros editores de un lado y de otro para esas creaciones ponerlas a disposición del público. Están ahí, sobre todo ese potencial demográfico de lectores. Además tenemos una historia cultural, o ese barro cultural que hablaba, que es nuestra disponibilidad y nuestro deber. También hay unas razones lingüísticas, ya se han señalado el potencial, la presidenta Conaculta, el potencial de la lengua española, con Francisco Moreno como segunda lengua internacional y segunda lengua maternal, en fin, dependiendo de los criterios. Pero sobre todo, lo que sí somos millones de seres que, en palabras de Paulo Freire, queremos aprender a decir nuestra propia palabra, es decir, a ser protagonistas de nuestro destino, o como dije al final del cartel ese, a vivir mejor. Muchas gracias. Muy bien, pues concluimos así con las intervenciones individuales. Han sido, como ustedes lo habrán podido comprobar, pues de índole muy distinta. Por un lado, la explicación de Francisco Moreno esencialmente sobre la biblioteca digital que acaba de echar a andar el Instituto Cervantes en el contexto del propio instituto y de la lengua española en el mundo. Por el otro, los empeños del CERLAC para sensibilizar, digamos, a los organismos que toman decisiones de políticas públicas en los distintos gobiernos de los estados latinoamericanos y del Caribe en relación a la importancia de, pues, el libro o la cultura y la lectura, y de que se busque que contraigan ciertos compromisos, así como que tengan ciertas soluciones hasta cierto punto estandarizadas a la mano, como para que sea más simple este tránsito de las intenciones a las acciones de las políticas. Y bueno, lo que nos acaba de exponer Rogelio Blanco, que la verdad es que es imposible de resumir, me temo, pero en fin, me parece que es de nuevo otra forma de abordar el gran problema de la cultura, dentro del cual pues una parte de ella es el libro y la lectura, una parte fundamental es verdad. Como lo fue también en la mañana, pues esta visión que nos dio Héctor Abad, de su visión, digamos, desde la literatura de este problema del nuevo horizonte, de las famosas TICs que nos ponen en una situación aparentemente distinta, con una serie de amenazas, con una serie de oportunidades. Tenemos 20 minutos, 25 minutos. Habíamos quedado quizá de comentar las respectivas ponencias. Yo creo que percibo yo un cierto acuerdo, no sé si porque los que estamos aquí somos todos un poco de la misma, jugamos en la misma liga, en el fondo todos tenemos mucho que ver con el libro, nadie nos tiene que decir lo importante que es. Me parece que también estamos básicamente de acuerdo en que el soporte pues no es ni algo definitivo, ni algo que sea una amenaza. Pero sí subsisten algunas cosas que quizá vale la pena intentar discernir o, en fin, problematizarlo por otro lado. Una de ellas me parece que es, y habría varias referencias, el tema de que el libro está identificado con una obra, y la obra con un autor, y que nuestra cultura pues la hemos concebido en la parte, digamos, humanística como un conjunto de obras, con una cierta taxonomía, ordenadas por épocas, por intereses, por distintas, pero que esa obra, y que es el motivo del derecho de autor, cuando no es muy vieja,
digamos, nos asegura que estamos ante un pensamiento suficiente, completo, sobre un cierto tema que alguien pensó. Puede no ser una sola persona, hay obras colectivas, hay obras como la Ilíada de la Odisea o la Biblia, que digo, que no se sabe quién las escribió, pero que tienen toda una gran coherencia, porque tienen un autor implícito, digamos, ¿no? Pero contra lo que sí parecería conspirar este flujo mucho enorme, este caudal enorme de distintos contenidos que fluyen por el internet y que parecería desdibujar un poco esta orden que le hemos dado nosotros a la cultura. A lo mejor a lo mejor este orden está en vías no pronto, sin duda ninguna, pero es lo que se podría ver un poco amenazado, es decir, esta forma de entender nuestra herencia cultural como una serie de obras, como un conjunto de obras, lo digo de nuevo, en la parte humanística, porque en la parte, digamos, de la acumulación de conocimiento creo que sí tiene otra dinámica, se construye de otra manera, pues memes son la teoría de la evolución, o el modelo estándar, o la tabla periódica de los elementos, y esos, digamos que, pues ahí están de una manera más consolidadas, incluso el acceso a esto desde el punto de vista de la consulta se justifica más con el tema de bases de datos, de bibliotecas electrónicas y todo, que el otro tema de las obras individuales, ¿no? Y el segundo tema es un poco el tema de de que si estamos tan claros todos de que en realidad debemos adoptar de una vez políticas públicas que aseguren el acceso de la población de manera cada vez mejor, más barata, más completa a la lectura, sea por el medio del soporte en papel, sea por el medio del soporte electrónico, ¿qué es lo que nos falta entonces, digamos, ¿no? Voluntad, dinero, mejores prácticas, modelos claros. Me parece muy interesante, por ejemplo, desde este punto de vista, el modelo de la Biblioteca Cervantes, porque se distingue un poco del modelo de la Biblioteca Sajón, digamos, que efectivamente es la compra de grandes servicios bibliográficos de estas grandes compañías que básicamente lo que ven son bases de datos. Claro que algunas de esas bases de datos están construidas por libros, digamos, ¿no? Pero esta idea de escoger libro por libro, digamos, ¿no? Y de conservar de esa manera esta idea de la biblioteca como un conjunto de obras de autores, como si fuera una reunión de personas, ¿no? Y también una cosa que pienso yo, que no sé cómo veas tú, Fernando, pero que detiene un poco el tema, sí es cierto conservadurismo cultural, digamos, en relación al uso del derecho de autor, miedo a la piratería, miedo sobre las cosas, a que no nos paguen, ¿no? Pero también parece que eso nos podría detener, porque es un poco inexplicable si los editores, puede que haya algunos que estén en desacuerdo con el tema digital, pero si no lo están en desacuerdo, entonces ¿por qué vamos tan rezagados en relación a, por ejemplo, pues, países sajones o del norte de Europa, ¿no? Entonces, bueno, son esos temas. Si no pica nadie el cebo, pues podemos entonces pedir algunas preguntas. Bien, pues desafortunadamente se ha terminado el tiempo asignado para esta parte del simposio. Pues agradezco mucho a Francisco Moreno, a Rogelio Blanco y a Fernando Zapata su participación. Supongo que habrá ocasión de seguir conversando sobre esto mismo en estos días que vienen. Muchas gracias.